Pues buenas tardes, un saludo a todos los que se han conectado. Vamos a empezar la webinar para presentación del curso de litigación contenciosa administrativa. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con José Ramón Chávez, que es uno de los profesores del curso, magistrado del Tribunal de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, especialista en lo contencioso administrativo y cuyo blog, pues yo creo que en derecho público es el más seguido. Es un hombre de enorme influencia que además aúna esa vertiente práctica y rápida, aúna también la calidad de doctor en derecho, o sea, de estudioso. Él es doctor en derecho y tiene pues un sinfín enorme. No voy aquí a enumerarlas porque se nos haría muy largo, pero tiene una serie de monografías y de estudios prácticos sobre el derecho administrativo de enorme interés. José Ramón y yo hemos hablado de qué forma sería más interesante el tener una charla para convencer a los que no estén convencidos todavía de la utilidad de apuntarse y de hacer este curso, y hemos pensado que la mejor manera era simplemente un diálogo entre los dos. A propósito, digamos, un poco del esquema de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, desde el inicio hasta el final, terminando en la ejecución, que a veces es lo más largo del contencioso administrativo, pues comentar algunas cosas, en general cosas muy elementales que le preocupan a él, que me preocupan a mí, y que con la idea siempre de demostrar la necesidad de una especialización en lo contencioso administrativo, que es una jurisdicción especializada, pero que también es una jurisdicción que tiene unas peculiaridades muy especiales que conviene conocer. Simplemente, antes de darle la palabra a José Ramón, quiero subrayar la idea que en algunos foros ya he expuesto y también he publicado, de que a mi juicio el contencioso administrativo requeriría de una modernización. Porque el contencioso administrativo, en el fondo, a pesar de las proclamas de la ley 2998, de su reforma, sigue bebiendo de la ley de 1956, que era una ley que estaba muy bien para el año 1956, pero han pasado 69 años y está necesitada de una reforma profunda, sobre todo a partir de que la Constitución de 1978 reconoció el derecho a la tutela judicial efectiva. Pues en muchos casos las técnicas que sigue utilizando la ley de 1956, su enfoque prácticamente monolítico de la jurisdicción contenciosa como una acción de impugnación que requiere previamente un acto administrativo, no se compadece en absoluto con la complejidad actual del contencioso. Pongo algunos ejemplos. Las relaciones multipolares que se generan con declaraciones responsables que afectan a terceros. Esto ¿cómo se lleva al contencioso administrativo? Los miles de problemas que plantean los convenios urbanísticos, por ejemplo, o convenios entre administraciones públicas. ¿Cómo pleitea uno contra otro? No existe realmente un camino claro en la ley de la jurisdicción contenciosa. O, como veremos luego, el problema de la reconvención, que en derecho civil y en muchas leyes procesales administrativas europeas, la italiana, la alemana, es algo normal, ¿no? Que, por ejemplo, en un pleito en el que concurren varios concursantes a un puesto público, o que concurren varios aspirantes a un contrato, pues suceden situaciones que no están bien resueltas en la ley. Entonces, quería hacer este pequeñísimo apunte teórico para enmarcar la intervención de José Ramón y mía, que yo creo que compartimos muchas cosas de la visión del derecho administrativo, pese a que él pues tiene, evidentemente, él como juez tiene una visión mucho más imparcial que yo, que soy parte, ¿no? Que soy abogado
además de profesor. Entonces, José Ramón, tal como hemos hablado, si te parece, podríamos empezar por el principio, es decir, cómo se inicia el contencioso administrativo, el tema de la iniciación, de la legitimación y los demandados, pues para que me des unas primeras pinceladas de cuáles son los aspectos pues, que deberíamos subrayar, sobre todo pensando en personas que tienen su primera toma de contacto con el contencioso o que no son especialistas. Pues cuando quieras, José Ramón. Muy bien, antes de estas pinceladas muy breves sobre la legitimación, sobre todo agradecerte a ti, José María, que me hayas invitado a este foro. Yo soy un discípulo tuyo y soy discípulo porque estoy aprendiendo siempre de ti y de los administrativistas. En esto del derecho administrativo, y lo digo a los que nos escuchan, sabéis que nada está acabado. Esto está en movimiento incesante. Cree uno que sabe algo y como Sócrates no sabe nada. Y sobre todo porque en derecho administrativo tiene ese vagón que es el proceso, que es lo que vamos a ver ahora, que es sumamente importante. Pensamos que sabiendo el derecho sustantivo, que teniendo la justicia material estamos a salvo y no es así. El otro día le comentaba a José María que el proceso es un camino con garantías frente a los errores y por la igualdad de las partes. Pero, sin embargo, el procesal es importantísimo porque a veces es una trampa en la espesura. Es un problema gravísimo que alguien tenga la razón de fondo y muy triste que lo pierda por razones procesales. Por eso hay que estudiar el contencioso administrativo. Apunta José María a este dato tan importante de que quiere una modernización. Es cierto, en el 56 fue el primer traje que tenía el proceso contencioso. En el 98, hace 27 años, se le puso un segundo traje, pero ya revienta por las costuras, porque lo que es significativo que llevamos 27 años y hay infinidad de cuestiones abiertas, en incesante cambio, bien por las novedades o bien por el cambio de criterios jurisprudenciales. Por eso no se detiene conocer el proceso en 139 artículos, no. Hay mucho material que conocer, estudiar y aplicar. Y ahora sí, vamos ya al diálogo, si os parece, ya al tema de la iniciación. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Pues te diré, José María, yo siempre he dicho que cuando se inicia un proceso, lo primero que hace el letrado público cuando es el abogado, y yo he sido letrado público durante 12 años, lo primero que hacemos es buscar los fallos del contrario en la misma puerta, en la apertura del proceso. Pues si puedo ponerle la zancadilla, por eso hay que saber los requisitos de iniciación. Y hoy día, en mi experiencia judicial, todavía hay un 10% de litigios que se ganan por la administración porque están mal iniciados, de verdad, porque no se tiene legitimación, porque está fuera de plazo, porque la actuación es de trámite y no está cualificada. Es terrible. El requisito, el valladar de la legitimación, que se hizo en su día muy buenamente para decir, para que no usen del proceso, para que no se agolpen todos a las puertas. Se ha quedado colgado Yo soy ahora. de los que piensan que está un poco... Sí, Ahora, sí, a ver, ¿se me oye ahora ahora? te habías quedado colgado. Sí, no sé Ahora en qué punto se cortó. no, puede ser. Sí, Sí. No, no, en la sí, no, la legitimación. legitimación, y creo que infinidad de... Sí, hablaba de la legitimación y luego, por ejemplo, hay otro porcentaje de pleitos, por verter las ideas que me vienen a la cabeza de iniciación. Todavía hoy día se siguen planteando pleitos de gente que es denunciante y cree que tiene legitimación y lo plantea y se estrella con la doctrina jurisprudencial que dice que el denunciante, por el hecho de ser denunciante, no tiene interés legítimo, etcétera, solo para iniciar el procedimiento, pero no de resultado. Entonces, estos son de los pequeños problemas y por eso digo que hay que conocer las aperturas como el ajedrez de lo contencioso administrativo. Yo quería comentar en la línea de Sí. lo que tú dices, que el contencioso está lleno de trampas saduceas, que decía Torcuato Fernández Miranda, también asturiano, hace muchísimos años, ¿no? Una de ellas es que el contencioso no se inicia normalmente con demanda, ¿no? Como haces en un proceso civil, un proceso laboral, sino que se inicia con un escrito de interposición. Y ahí, por ejemplo, parece un escrito tonto, un escrito fácil, y tiene una importancia enorme, porque a pesar de ser un escrito puramente de iniciación, que por cierto no existe en otras jurisdicciones, ni en Italia, ni en Alemania, y que seguramente es una derivación de la concepción clásica del contencioso como, digamos, como casi un recurso de casación, Sí. pues resulta que ese escrito delimita el objeto del recurso. Y hemos visto muchas veces, muchas veces como el contrario ha perdido el pleito, a lo mejor teniendo razón, porque luego en la demanda empieza a hacer consideraciones muy pertinentes, pero que se alejan del objeto del recurso que había establecido
en el escrito. O sea, quiero decir con esto, un poco confirmando lo que tú dices, que es muy importante la técnica del contencioso, porque los abogados de la administración, evidentemente, lo primero que escudriñan es el escrutinio de todos los defectos, ¿no? Esto es... Y además, José María, el tema de si han agotado bien la vía administrativa, cosa harto frecuente. A ver si se hizo la reclamación económica, a ver si se hizo el recurso de alzada. Sí, sí. Esto me lleva a otra idea. Siempre procuraré hacer un pequeño apunte teórico, ¿no? Pero esto lleva a la idea de que en realidad un buen contencioso moderno requeriría de una renovación profunda del procedimiento administrativo, de los recursos administrativos, para quitarles carga a los jueces y tribunales y que realmente el contencioso se ocupará de temas pues trascendentes, o cuando hay un cambio en fin, una demanda social que la ley no puede atender y es necesario una interpretación más adecuada a la realidad del tiempo, ¿no? Uno de los grandes problemas del contencioso es que los jueces y magistrados, y dame tu opinión sobre esto, os tenéis que ver muchísimas veces con asuntos de bagatela, pero que ocupan el mismo lugar al final que ocupa un pleito importantísimo. Y esto por la lenidad de la administración de no querer resolver los recursos en masa en vía de recurso administrativo, como sí que se han resuelto por imperativo europeo, por ejemplo, los contratos, que era un tema en el que prácticamente nadie recurría en materia de contratos, el procedimiento de adjudicación, porque no interesaba molestar al cliente, y sin embargo ese recurso impuesto por el derecho europeo pues ha hecho que el número realmente de impugnaciones de recursos contenciosos en la fase previa de adjudicación del contrato sean muy pocos, y que el recurso haya tenido un éxito extraordinario entre las empresas. O sea, yo creo, sin embargo, el tráfico, la inmigración, es decir, asuntos en masa están ahí dejados de la mano de Dios, seguramente por el marketing sancionador, que sabes que yo le llamo así a la reducción automática al 50% de las multas cuando no recurres, ¿no? No sé qué te parece a ti, ¿no? Sí, mira, la administración, lo que notamos mucho, la administración juega mucho a la ruleta. ¿A qué me refiero? A que hasta que no se han acabado todos los pleitos que ha abierto sobre un tema, a lo mejor, aunque lleva perdiendo y sabe que ha cambiado la veleta del sentido, pues no quiere reconocerlo en vía administrativa o no quiere resolver expresamente. Por eso el gran problema son infinidad de pleitos que llegan por silencio a lo contencioso o cuando sabemos que ya están resueltos, porque son escasísimos los supuestos en los cuales hay un allanamiento de la administración o un reconocimiento en vía administrativa, de verdad. Es cuando la administración no tiene más remedio. Y me consta de letrados que se dirigen pidiendo la autorización y dicen, no, hasta que no se agote toda la vía, porque la administración pública juega con los tiempos y sabe que la ejecutividad del acto no se suspendió cautelarmente, va en primera instancia, va en apelación, se plantea la casación y el tiempo juega a favor de la administración. Hay que ser claros. Y es verdad que falta ese pequeño, falta de, lo digo entre comillas, de honradez institucional para decir, aquí hay que evitar el trabajo, hay que ser serio, vamos a estimar, vamos a reconocer. No vamos a jugar siempre a la comunidad de mandarlo a los jueces, no vamos a jugar a eso. Y es cierto lo que dices, nosotros toreamos toros de todo. Hay miuras auténticos de planes generales y hay licencias de obra pequeñitas que no sabemos cómo han llegado allí. Y la paradoja está que lo simple, por la intervención de abogados y letrados, se vuelve complejo. Y un pleito muy sencillito que se resolvería hablando, al final se vuelve un pleito enorme. De verdad, este es el pan de cada día. Pues absolutamente de acuerdo. Oye, si te parece, José Ramón, pasamos a una institución que solo existe en el contencioso administrativo, y te diría más, solo existe en el contencioso administrativo español, que es una enorme garantía para el ciudadano, que es la de que el expediente administrativo, es decir, que normalmente se interpone el recurso, se pide el expediente y el expediente. Entonces, a mí me gustaría conocer tu opinión, porque yo tengo mi experiencia también como abogado, pero me gustaría conocer la tuya como juez y lo que opináis otros compañeros del hecho hoy un poco desastroso de que la digitalización
no ha llegado al expediente administrativo en el sentido de que se manda un expediente digital, cada uno manda lo que le da la gana, cada comunidad autónoma tiene un procedimiento, y te diría cada ayuntamiento, hay ayuntamientos que se limitan a mandar PDFs, que hacen práctica, es decir, un poco la idea de que no solo es en el contencioso, se está produciendo en otros aspectos, que es la minoración de derechos por la modernización digital, la paradoja de que la modernización digital, como no se hace bien, como no se normaliza en muchos casos, como no se exige, por ejemplo, unos requisitos técnicos uniformes, nos encontremos, y también el juez, con unas dificultades enormes para manejar el expediente digital. ¿Cuál es tu experiencia en ese punto? Porque yo vengo de la época en la que existía el expediente de papel, donde lo que no estaba allí ordenado y en papelito no estaba en el mundo, a esta fase de transición, que es calamitosa, vamos a decirlo. Llevamos años insistiendo, y ahora hablo de la sala asturiana, insistiendo en que las administraciones acompasen el paso y manden el expediente como se manda digitalizado, con hipervínculos, con enlace, no solo para facilitarnos a nosotros, sino para que el letrado demandante lo tenga a la vista y sepa identificarlo. El problema es que al final hemos pasado de un expediente visible a un expediente con nieblas y brumas, y que ante el marasmo digital te llegan expedientes de la agencia tributaria en PDF de 800 folios. Te pasas con el buscador arriba y abajo dando palos de ciego. Esto hace un flaco favor a la seguridad y al acierto y a las garantías de los demandantes. Es verdad que en rigor estricto nosotros deberíamos decir: no nos lo ha mandado bien, la ley lo manda, lo devuelvo. Y yo he propuesto, legeferenda, he propuesto que en estos casos había que seguir adelante y prohibir a la administración que conteste hasta que no mande el expediente como Dios manda. Lo he propuesto, pero bueno, se ve que el legislador no anda ahí por esa vía. Pero es verdad que ahora se está dando la situación de que a río revuelto, ganancia de administraciones públicas morosas, que no mandan el expediente como debe. De verdad, yo comprendo la perplejidad de muchos letrados perdidos en estos archivos PDF que no se sabe dónde empieza y dónde acaban, en este aluvión. Comprendo que han recibido un pequeño impulso favorable de que el Supremo en 3 sentencias ha dicho que ya está bien y que lo manden como Dios manda, pero detrás, ¿qué problema hay? Primero, descoordinación entre las distintas administraciones sobre el sistema que adoptan. Segundo, falta dinero, que es lo que te dicen. Triste, sí, pero otro de los supuestos en los cuales problemas económicos y de eficacia lastran a la justicia material. Sí, totalmente de acuerdo, con el agravante de que en ocasiones uno tiende a pensar malévolamente que se manda el expediente digital mal deliberadamente. Por ejemplo, que no es posible, incluso la cita del documento ante el juez se hace muy dificultosa, porque claro, no hay una paginación uniforme, no hay un sumario, y en muchas ocasiones tampoco se respetan las garantías digitales de la propia ley de procedimiento, porque el expediente en la ley 39 de 2015, el expediente tiene unas exigencias técnicas que, por ejemplo, hace imposible una práctica viciosa que hacía la administración en los tiempos en que tú y yo empezamos en esto, que era meter documentos ex post en el expediente, o informes que se antedataban. Hoy, si el expediente está digitalizado como Dios manda, en cualquier momento se puede saber quién ha entrado en el expediente. Pero yo creo que, salvo la administración del Estado, que lleva esto bastante rigurosamente en la experiencia que tengo yo, el resto de administraciones, que cada ayuntamiento hace lo que le parece, y luego cada comunidad autónoma tiene un sistema diferente, pese a que la ley de procedimiento y el Tribunal Constitucional declaró que era constitucional porque lo impugnó Cataluña y alguna otra comunidad autónoma, dijo que el Estado tiene competencia para establecer los requisitos y la llamada interoperabilidad, ¿no? Y los requisitos técnicos necesarios. Pero esto es un tema no menor. Basta pensar sobre todo en los expedientes de responsabilidad sanitaria de todos los institutos de salud que lo gestionan, que son de un volumen tremendo, y es muy importante el historial clínico, la vida, los informes, y no acaban de mandarlo bien, de verdad. Lo que sí digo, ya para cerrar este tema de la tecnología, esto es muy importante, lo transmito como juez, la sensibilidad que tenemos los jueces de lo contencioso, algunos estarán pensando que no todos, la mayor sensibilidad es que cuando algo tecnológicamente no viene claro, no viene con precisión, os aseguro, perjudica al que tiene que haber hecho los deberes, a la administración.
por lo menos estamos en esta fase de transición y consideramos que el ciudadano, el particular, el justiciable, merece un poco de tutela. Así que si nos llega un expediente mal mandado, llega nebuloso u obtuso, pues sobra. Irá en contra de la Constitución. Muy bien, pues pasamos, si te parece, siguiendo como si estuviéramos pleiteando, pleiteando coetáneamente, al tema de la prueba, que es un tema que creo que coincidirás conmigo, que ha ido ganando progresivamente importancia, ¿no? Tanto en el orden práctico como en el orden teórico. Cuando yo empezaba en esto, sí, la prueba de los hechos, pero no era algo decisivo, ya parecía que bastaba con el expediente administrativo. Cada vez más en los asuntos complejos la prueba es decisiva y ahí ha habido importantes sentencias últimas, que algunas de ellas las has comentado tú en tu blog, de lo contencioso, sobre el papel de los informes, etcétera. Pues me gustaría que también dieras unas pinceladas de cuál es tu parecer sobre esto. Sí, bueno, lo primero fundamental, el expediente para enlazar con la prueba, es muy importante siempre pedir el complemento del expediente a que aludía José María antes, importantísimo. De verdad, una vez que se tenga el expediente, luego no se cometa el error de pedir como prueba lo que tenía que estar en el expediente. O sea que hay que sacar siempre el artículo 55 para pedirlo. Ahora bien, teniendo el expediente, llega la prueba y aquí empieza el valor de los informes. Luego voy a comentar otro aspecto, el valor de los informes que dice José María. El valor de los informes ha desatado jurisprudencia y sentencias, una del 2000, otra del 2024, cambiantes y valiosas y no conocidas por todo el mundo. Lo que dicen es básicamente, porque hay que leerlo, intentan salir las sentencias con un tremendo esfuerzo argumental, aclarar de una vez si los informes de la administración, por el hecho de ser emitidos por funcionarios técnicos, sí gozan de algún tipo de presunción. Y resuelve lo siguiente, lo digo rápidamente porque esto hay que desarrollarlo en el seminario, donde sea, pero para los que me están escuchando. Básicamente dice el Supremo, mire, los informes técnicos tienen el valor que tienen, las condiciones de rigor y especialidad de quien lo emite y la imparcialidad. De manera que dice que si un informe lo emite un funcionario y está en línea de dependencia o subordinación de la administración que está litigando, hay que considerarlo un informe más. No por eso va a gozar del beneficio de una presunción. Ojo, cambio importantísimo. ¿Cuántas sentencias dicen? En caso de duda, bueno, el informe, como es de un funcionario es imparcial, presunción de legalidad? Pues no, porque es el jefe de servicio, a lo mejor de la Confederación, y está defendiendo a la Confederación. Será un informe técnico, tendrá valor como informe o como documental, pero no como informe pericial. Cuidado, ojo al dato, no lo dice José Ramón Chávez, lo dice dos sentencias del Supremo. Y de hecho se da la paradoja de que, por ejemplo, el Jurado Provincial de Expropiación, cuando emite un acuerdo, si es el viejo jurado de expropiación, el Tribunal Constitucional dijo que por su composición imparcial gozaba de presunción de legalidad, aunque se podía desvirtuar con prueba. Pero en cambio, en el caso de Madrid o en otros sitios no tiene esa composición y por tanto no tiene esa presunción de validez y de legalidad. Esto es muy importante. El tema de los informes, importantísimo, importantísimo. Pero quería decir algo preliminar primero, si me permites, José María, de verdad, los que me escuchan, porque yo lo que veo en los tribunales me gusta comentarlo para que no se vuelva a ver. Estamos a un montón de años desde que cambió la manera de proponer prueba en lo contencioso. Siguen llegando demandas hoy día, demandas que están, no dicen ni los puntos de hecho ni los medios de prueba. Se limitan a acotar archivos, a pedir que se oficie a no sé dónde. Y es muy importante, por favor, las demandas que no van con puntos de hecho y con indicación de medios de prueba, que no van con los puntos de hecho, son la diana a la que hay que apuntar y los medios de prueba son las flechas. Tienen que ir con la diana y con las flechas. Si no va con eso, pueden encontrarse con que la sala o el órgano judicial diga, oiga, usted no me dijo puntos de hecho, le inadmito la prueba. O no me dijo los medios de prueba, se lo inadmito. Es cierto que puede haber un recurso de reposición, pero no siempre es subsanable. Y si no, miren la dispersión que hay de criterios en toda España. Así que, ojo al dato, no cuesta nada tener la plantilla y decir, hago la demanda, hechos derecho, y ahora voy. Puntos de hecho. ¿Qué puntos de hecho quiero demostrar? ¿Con qué? Con estos medios de prueba. Entonces ahí ya es la hora de informes, pruebas y demás. Ahí hay veces que hay letrados que no están al día, ¿no? O vienen de otras jurisdicciones y no se dan cuenta de esa peculiaridad de lo contencioso, que no estaba antes, que fue una innovación de la ley, que exige en la demanda afinar mucho. Es otra de las trampas saduceas del contencioso administrativo. O sea, hay que hacerlo antes, hay que hacerlo bien y sobre todo los medios de prueba, porque si no, en general, el criterio es inadmitido.
Eso es, eso es. Sí, Claro, sí, porque formalmente es así, salvo que el tribunal considere otra cosa. Respecto de los informes, yo sí. también creo que es importante distinguir entre los informes que se producen en el expediente Sí, y claro. los informes ex post. Ujú, ¿Vale? ujú. Muchas veces cuando defendemos administración pública, también, pues te das cuenta que el expediente no está suficientemente motivado y hace falta pues que el arquitecto municipal, que el ingeniero municipal haga un informe ad hoc. Claro, evidentemente, a efectos de valoración de la prueba, no es lo mismo el que se hizo antes de tomar la decisión que el que se hace para justificar la decisión, lo cual no quiere decir que no valga, pero el tribunal lo va a ponderar en función de todos los elementos de prueba disponibles. Porque es verdad que hubo una época antes de estas sentencias del Tribunal Supremo donde casi se aceptaba apodícticamente que siendo el informe emitido por funcionario público tenía un plus, ¿no? Sí. Eso es lo que ahora ha desaparecido, lógicamente, si creemos en el principio de igualdad de partes. Es un proceso. Por tanto, si hay un proceso en igualdad de partes, pues lógicamente los expedientes aportados por la parte y los expedientes los informes aportados por la parte y los informes aportados por la administración se tienen que sopesar, ¿eh? Y ver su verosimilitud, su grado de imparcialidad, como tú has señalado, en función de la posición orgánica y en definitiva la capacidad de convicción que el informe tenga por sí mismo, ¿no? En función de los hechos que se debatan, ¿no? En la jurisdicción... Sobre esto, para no dejar cojo algo Sí, que has dicho muy importante, como sí, nos escuchan abogados, esto es muy importante. Cuando se hace la demanda, ha dicho José María, y puede que la administración tenga que aportar, además de lo que hay en el expediente, un informe de un perito, de un arquitecto, lo que sea, y lo aporta como tal. El grandísimo problema que hay ahora mismo está en que el demandante se queda perplejo a recibirlo y tendrá, ojo, que intentar, si no quiere quedarse sin prueba, porque quien habla al último habla mejor, que ha sido el perito de la administración. El artículo 56, apartado 4, permite hacer una contraprueba, pero ojo, la interpretación de ese artículo se refiere a hechos nuevos, es un poco confusa, pero habrá que intentarlo. El letrado que ve y se ve sorprendido que aportó su pericia 8 meses antes y se ve sorprendido porque la administración acompaña una pericia 8 meses después, que encima el letrado demandante no conocía la que le iba a aportar la administración, pero la administración sí la que le aportó el demandante. Ojo, artículo 56.4 de la ley de lo contencioso, intentar aportar una contraprueba como sea. No garantizo que se lo admita a la sala, pero hay que intentarlo, porque si no, solo le queda al abogado en solitario valorar ese informe de arquitectura en conclusiones. Quede esto dicho ahí. sí, sí, no, eso es muy importante, sobre todo en los asuntos técnicos complejos, por urbanismo, en fin, todos aquellos que tienen que ver contratos, donde se producen muchas veces en la fase de ejecución, pericias de ingenieros, si se han cumplido las condiciones de la obra, ¿no? Y efectivamente hay que estar muy, muy atento a la contestación a la demanda y no leérsela al final el periodo. Esto ya es una recomendación práctica para abogados. Bueno, veo que el debate está, porque mientras que hablas van entrando mensajes. Claro, naturalmente la gente opina, lógicamente no vamos a poder entrar pero quiero advertir que cuando hablamos también, tanto José Ramón como yo, pues nos permitimos licencias literarias, ¿no? Porque me ha hecho gracia que he visto una persona que habla, no creo que sean trampas saduceas. Bueno, estamos aquí en un diálogo en el que tenemos, lógicamente, que dar un poco de mordiente al asunto para que tenga más gracia. Pues si te parece ahora pasamos, si no quieres tratar nada más de la prueba, podemos pasar a las conclusiones y no sé cuál es tu opinión, pero bueno, claro, habría que distinguir entre el procedimiento abreviado y el procedimiento contencioso ordinario, pero
En muchos casos, a mí me parecen superfluas las conclusiones cuando no hay prueba, ¿no? Cuando la única prueba es el expediente. Y en muchos casos también la tendencia, la mala práctica de convertir las conclusiones en escritos de réplica y dúplica, ¿no? Los antiguos escritos del procedimiento civil, ¿no? De réplica y dúplica, que eso sí que eran largos los procedimientos, ¿no? Luego se pasaba la prueba, etc. No sé tú, que lo ves imparcialmente desde tu posición, ¿cuál es tu opinión? Sí, la impresión es que las conclusiones no cumplen la misión que tiene. La misión que tiene es valorar la prueba sucintamente, hacer un balance, incluso rectificarse algo que se había dicho. ¿Qué sucede en la práctica? Que todo el mundo vuelve a sostenerla y no enmendarla su planteamiento. Es verdad que tal y como está regulado el trámite de conclusiones, incluso si la pide solo el demandante, aunque no haya prueba, tiene que abrirse el trámite de conclusiones. Por lo tanto, es verdad que es un trámite retardatario e inútil. ¿Cuál es la funcionalidad? Pues una funcionalidad muy curiosa, que sirve para que alguno aproveche para incurrir en eso que se llama desviación procesal. Y mete y aprovecha ahora una inadmisibilidad que se me ocurrió, una sentencia, un documento nuevo, y nos vemos a veces obligados a decir, sobre todo a la administración, por cierto, pero bueno, no me traiga usted ahora un informe en el escrito de conclusiones, pero bueno, no me traiga usted ahora una pretensión de inadmisibilidad que no planteó en la demanda y me la trae ahora en el escrito de conclusiones. Por eso se ha desnaturalizado el trámite de conclusiones. Yo pensé que me ibas a hablar de las vistas orales como alternativa a las conclusiones. Llevo 25 años en sala, solo he hecho 3 vistas orales de conclusiones porque las pidieron 3. Las demás siempre han sido escritas. No sé por qué, pero sí. Bueno, la tradición. Entonces, la tradición escrita del contencioso también a veces a los abogados nos es más cómodo las conclusiones escritas y no hay pues esa práctica, esa experiencia práctica de la vista, que sin embargo tendría mucha importancia cuando la prueba es compleja, para que, sobre todo cuando son salas, porque muchas veces pues el magistrado ponente, que es el que informa, pues los otros compañeros de sala, bueno, pueden acceder al expediente, etcétera, etcétera, pero lo lógico es que el asunto venga un poco tamizado por la opinión del ponente. Entonces, las vistas, quizá la ley tendría que ser más flexible, ¿no? Como hacerla más, porque en algunos casos sí que es decisivo, ¿no? Por ejemplo, esto liga con el siguiente asunto. Yo he defendido desde hace muchos años que justamente las medidas cautelares debería haber vista. Una vista. ¿Para qué? Para que la administración, más allá de hacer otro formulario diciendo que esto no afecta al interés público, que los daños son irreparables, que la administración siempre paga aunque sea tarde, etcétera, etcétera, diga por qué razones concretas ese acto administrativo no debe ser suspendido. Esa visión de las cautelares, para mí es una de las que requiere una modernización, porque no mejoró la ley 2998, no mejoró la ley del 50, la interpretación que el Supremo había hecho de la ley del 56. Y seguimos pensando que la presunción de validez está por encima del derecho a la tutela judicial efectiva, pero si la cautelar lo que se juega es el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar, y que por tanto, yo lo he señalado en alguna ocasión, se debería ver desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Es decir, ¿qué razón de interés público hay para que no se dé la medida cautelar cuando se trata de un acto limitativo de derechos que solo afecta a una parte? Otra cosa son las relaciones multipolares, porque las relaciones donde hay un empresario A que sostiene una cosa y un empresario B que sostiene otra y hay un acto administrativo, ahí no se puede aplicar esa regla general. Pero cuando se trata de un acto restrictivo o limitativo de derechos o incluso sancionador, seguimos viendo sentencias que hablan de la ejemplaridad por ahí. ¿Qué sentido tiene la no adopción de la medida cautelar si no se afecta al interés público y si mediante fianza o aval se garantiza el buen fin? Es decir, creo que estamos necesitados de un cambio del paradigma con el que se ve la justicia cautelar, que no se ha terminado de adaptar a la Constitución. Es decir, ahí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido terrible,
porque ha confundido el principio, la presunción de validez, dice, no, es que es el principio de eficacia de la administración. Oiga, pero el principio de eficacia de la administración no es un principio comparable con los derechos fundamentales. También se aplica la eficacia a los derechos fundamentales. Es decir, la Constitución quiere que la administración actúe, pero la Constitución también quiere que se cumplan los derechos fundamentales. Por tanto, la justicia cautelar tiene que haber una ponderación y una vista, a mi juicio, haría una vista donde el juez pudiera preguntar, pero vamos a ver, señor letrado de la administración, ¿pero qué razón hay? Hombre, pues sí, mire usted, que se cae la casa, lógicamente no va, pues hay que... Me parece que deberíamos cambiar el paradigma ese que hay. Sí, una vistilla sería clarificadora porque permitiría que se pusiera colorado el letrado público para decir por qué no se suspende el acto administrativo. Sobre todo porque por ahí transitan muchas paradojas. La primera paradoja es que estadísticamente se dan muy pocas cautelares, poquísimas. Y tras el retroceso del fumus boni iuris, nada, casi. Ha sido terrible. Casi nunca se da. Pero además se da la paradoja de que, y hay un factor nuevo extraprocesal que está incidiendo mucho en los jueces, que es el siguiente, que normalmente a veces llega un acto y dice la administración, no se puede demorar más, hay que ejecutar, hay que tirar el canalón ese ilegal. Miras el expediente y dices, se ha tomado 2 años para tramitar el expediente y ahora le urge en un mes, cuando el pleito, la duración de los litigios ha bajado. Nosotros en Asturias tenemos ahora unos 6 meses en sala de resolver y nos está pesando mucho en favor de la tutela cautelar. Cuando decimos 6 meses y el expediente ha durado años, hombre, por favor. Claro, tiene que hacer los deberes las dos partes. La primera parte, decir los perjuicios, porque también nos estamos encontrando con muchísima gente que dice, y pido la suspensión de la cautelar del tributo. Oiga, llóreme un poco, dígame que necesita el dinero, que tiene una hipoteca, dígame cualquier cosa, no le pido ni que lo pague, pero deme una narrativa que yo como juez me la crea. Y lo mismo le pido al letrado público. El letrado, no me diga el interés general, que todos sabemos los 8 folios que copió. Usted dígame exactamente en este caso concreto por qué hay que cobrar, porque a veces te dicen que caen las arcas públicas por 500 euros. No puede ser, entonces no lo damos. Exactamente. Es curioso las tradiciones de la justicia cautelar. Hago un apunte comparado porque siempre me gusta mirar a otros ordenamientos, porque de esa manera se ve, de la misma manera, por ejemplo, que el hecho de pedir el expediente administrativo es una garantía que existe en España, no existe en otros sitios. En la justicia cautelar ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que en España el único ámbito donde confianza se suspende son precisamente los tributos. El procedimiento económico administrativo y en el contencioso se prorroga, confianza aval, bueno, es muy costoso porque tiene que asegurar los intereses, en fin, el 20%, pero y curiosamente, siempre pongo este ejemplo porque no se conoce demasiado, que en Alemania ocurre al revés. La regla general es la suspensión, salvo que se alegue un interés público prevalente, excepto tributos, porque se considera que la necesidad de recaudación, ahí hay una presunción, digamos, a favor de la... No es que no se pueda dar la cautelar, pero no es la regla general. La regla general de suspensión para actos limitativos de derechos que afectan a una sola persona es la que se impone, salvo que la administración aduzca un interés público prevalente, que tiene una lógica. Bueno, pues eso mismo dijeron en el Congreso Jurídico del siglo XIX. En el Congreso Jurídico del siglo XIX, los liberales propusieron esa misma regla. Fíjate qué curioso, que en el siglo XIX unos liberales españoles propusieron una regla que luego a partir del año 56, más o menos, 56-58, se impone en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso alemán, ¿no? Y lo que aducían los liberales, claro, entonces no había relaciones multipolares, era una administración muy pequeña, pero que lo que decían es, en principio, se debe dar porque está afectando a un derecho y vamos a un pleito, salvo que haya un interés público prevalente, ¿no? Y es curioso, eso está en una nota a pie de página del excelente libro, la tesis doctoral de Luis Martín Rebollo, que recordarás. Bueno, hago estas viejas referencias porque evidentemente la gente joven de esto no tiene por qué saberlo, pero que demuestra lo antiguo de algunas concepciones de nuestro contencioso, que ya se discutían en el siglo XIX. No sé qué te parece, ¿no? Sí, bueno, estaba viendo, es que me fui ahora cuando me contabas lo de los cautelares, estaba pensando
que efectivamente, que incluso en el ámbito tributario se da la grandísima paradoja de la evolución de los criterios, era lo que estaba pensando. Imaginamos, todos los que sois letrados habéis conocido que hasta hace 10 años se suspendía con fianza la liquidación y para una sanción tributaria se decía que como era sancionador se suspendía sin fianza. Pues bien, se reunió el pleno de la Sala Tercera y el pleno de la Sala Tercera adoptó el siguiente criterio. Va igual para todo. Hay que justificar y ponderar en cada caso, con lo cual ya no se suspende automáticamente las sanciones, criterio del Tribunal Supremo en pleno. ¿Por qué lo comentaba? Me quedé pensativo porque digo, vaya, fíjate tú, el propio Supremo va fijando criterios y va cambiando y desorientando a los operadores, porque hoy día nos siguen llegando gente que consulta otros manuales y plantea su demanda y dice, ¿y la suspensión de la sanción sin fianza? Y le tenemos que decir, no, vamos a valorar en cada caso si es necesario o no la fianza. Ejemplo clarísimo. La administración que más liquidaciones y sanciones ha dado de este país y ha cambiado el criterio de la suspensión. Fíjate. Así es, así es. Es una prueba más de la importancia que tiene conocer los detalles del contencioso. Bueno, y vamos a ir un poco ahora, sin perjuicio de que luego hablemos de otras cosas que no están, digamos, en el orden del día que hemos hablado tú y yo, al tema, estrella, porque muchas veces se hace tan difícil, ¿no? Cuando se gana una sentencia contra la administración, el tema de la ejecución, ¿no? El tema de la ejecución, en fin, es un verdadero viacrucis y no sé cuál es tu opinión. Luego te daré yo la mía, pero me interesa saber dónde está el defecto. ¿El defecto está en la ley o el defecto está en los aplicadores? ¿El defecto está en la mentalidad? Bueno, lo primero que tenemos que partir es de que no hay un proceso de ejecución autónomo en lo contencioso, lo cual tampoco es malo, porque sabéis que el Supremo, a la hora de ver si se aplicaba supletoriamente o no la ley de enjuiciamiento civil a los incidentes de ejecución, nos ha dejado manos libres a los jueces en fase de ejecución para decidir si pedimos más pruebas, si damos más plazos, hacemos más requerimientos. Por lo tanto, tenemos manos libres. Además, para la ejecución tenemos unas herramientas poderosísimas, multas coercitivas que funcionan muy bien, ejecución sustitutoria, etc. La pregunta es, si tenemos todas estas herramientas, ¿por qué no llega a buen término? Bueno, pues por múltiples razones. ¿Por qué no se ejecuta una sentencia? Bueno, primero, porque a veces entre requerimientos y multas va pasando el tiempo y no pasa nada. La administración sigue tirando. Segundo, porque a veces, sobre todo en urbanismo, se aprueba un acto administrativo o planeamiento de signo contrario que legaliza lo actuado y dice imposibilidad de ejecución, la famosísima imposibilidad jurídica. Es decir, lo que tú ganaste en sentencia que te decía que aquello era ilegal, puede que por arte de magia de la propia administración concernida en trámite de ejecución diga, bueno, todavía podemos salvar algo del naufragio, vamos a legalizar el plan la hora. Y lo legaliza y se plantea un incidente de imposibilidad de ejecución y si fuera imposible un incidente para determinar la indemnización. Observemos que lo que empezó con una sentencia firme que pensábamos victoriosos, que habíamos ganado, al final se convierte en un auténtico camino de cristales para conseguir la ejecución. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería que la administración lo ejecutara directamente, sin siquiera esperar a los 2 meses de cadencia que tiene. ¿Qué sucede? Que no, siempre se intenta conseguir algo. Yo he sido letrado público y he dicho, bueno, si no lo ganamos en tal, vamos a intentar en ejecución poner palos en la rueda, demorarlo, porque tú sirves como mercenario a tu administración. Y afortunadamente, los plazos y las garantías entre que va y viene provocan una dilación y una desesperación del ejecutante y del abogado que tiene que explicarlo al cliente, que tiene que explicarle que sí, ganó un pleito, pero se ha esfumado, o por una ley sobrevenida, o por un plan que cambió de signo, o sencillamente porque la administración a la hora de ejecutarlo, pues araña todo lo que puede del fallo, porque las sentencias tienen que estar cerradas para ejecutarse, pero a veces están un poquito abiertas, no prevén un concepto, y la administración aprovecha para meterte informes y detallarlo siempre a la baja. Y lógicamente el ejecutante tiene que traer sus peritos y vuelta a iniciarse. Y por eso, y cierro lo dicho, hay veces que tenemos incidentes de ejecución que los autos son más grandes que los autos principales, mucho más grandes y más largos. Triste. Bueno, voy a empezar primero por contar una anécdota y luego hago algunas consideraciones en la línea tuya, ¿no? La anécdota es que yo he tenido uno o dos pleitos, en fin, muy complejos, urbanísticos, donde la ejecución ha durado más que el pleito principal. Sí. Tengo uno en el que ya no soy parte, porque ya abandoné, que viene de la ley del suelo del 56 y llevamos en ejecución, si cuento lo que llevaba el primer letrado y luego yo, llevamos 30 a 35 años de ejecución. Pero bueno, eso es una anécdota de sentencias
o de situaciones muy complejas. Has destacado una idea interesantísima que mucha gente no conoce. Probablemente la ley europea que más medios da al juez para la ejecución contenciosa administrativa es la española. Es una cosa que la gente no sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley española permite, como tú has apuntado, y suele dar buen resultado cuando el juez es activo, que ahí también hay juez activo y el juez pasivo, ¿no?, en la ejecución de sentencias, que es la multa coercitiva al responsable, que es una multa personal al alcalde. Cuando un alcalde recibe una multa de 300 euros cada 15 días, no hace falta que sean 1000, vamos, se ejecuta de manera inmediata, ¿no? Esto no ocurre en otros países. En otros países europeos, en los que tienen multa coercitiva, la paga la administración. Fijaos qué diferencia más sensible, pero es mucho más coercitivo que pague la persona, porque si paga la administración, digamos, bueno, pues ya pagará la Hacienda, ¿no? Los medios que tiene la ley son extraordinarios. Luego, no es un problema de la ley. La ley está mucho más avanzada que la media de las legislaciones europeas. ¿Por qué se ejecuta menos? Por la tradición. Porque en España la ejecución la hacía la propia administración hasta la Constitución, hasta la interpretación que hizo la Constitución. Y en el fondo esa tradición ha operado. Y muchas veces la ejecución se convierte en un traslado de papeles. Es decir, hay veces que no. Pero lo normal es que con la cantidad de trabajo que tiene un juez contencioso, que tiene que poner 7 sentencias, que tiene que poner autos, etcétera, encima le vienen estos asuntos y lo normal es que vaya trasladando papeles. No es un problema, creo yo, no sé cuál es tu impresión, yo eso lo estudié con bastante detenimiento en su momento, y no es un problema de que la ley española necesite más medios, de que más medios, como no sea, los tiene todos, incluso deducir testimonio de particulares por delito de desobediencia, imponer lo más efectivo es la multa coercitiva a la persona. Mira, luego es un problema de mentalidad en el fondo, tanto de la propia administración, y luego te cuento una anécdota que leí en un autor alemán. Pero ¿qué es lo que opinas de esto? Sí. Mira, bueno, lo del falso testimonio y deducir testimonio por desobediencia nos vamos a olvidar, porque es tan restrictivo que casi siempre se archiva. ¿Qué es lo práctico? Lo que has dicho, la multa coercitiva. Pero hay que tener lo que tú has dicho, el talante del juez dispuesto a aplicarla sin que le tiemble el pulso. Está en alguna sala en la cual algún miembro decía, ¡ay, por Dios! ¿Cómo vamos a decirle al consejero? Digo, al consejero o al que se ponga en medio. Habrá que decírselo. Claro. Porque cuanto más arriba dispares con la multa coercitiva, más efectivo es. Tú, si pones la multa coercitiva al jefe de servicio, nada, el consejero no se mueve. Como adviertas que va directo al consejero, claro que sí. Y voy a contar una anécdota muy breve que funcionaba muy bien. Yo del juzgado ejecutaba todo. Y tuve un caso de un alcalde que no ejecutaba una sentencia, le tenía que dar audiencia, le puse una multa, 200 euros, luego 500, y me cansé. Y dije, ya está. Hice algo ingenioso, pero funcionó. Dije, vale, tercer requerimiento con la segunda multa y pido la colaboración del secretario general del ayuntamiento para que en el orden del día, en ruegos y preguntas, lea a toda la corporación la presente resolución de desobediencia. ¿Para qué lo hice? Lo hice para que se pusiera colorado delante de todos los concejales y de la oposición y le dijeran que lo cumpliera. Efectivamente, mano de santa. El secretario muy profesional, al acabar leyó el auto, que venía con buena literatura, se acabó el problema de ejecución. Se acabó. ¿Está esta medida en la ley? No. ¿Se puede adoptar? Pues sí, claro que se puede adoptar. Claro que se puede. Y los expedientes de ejecución, es verdad que es lento, pero funciona y como tú has dicho, si se quiere, se puede. Sí, absolutamente. Además, ahora incluso la mayoría de administraciones no tienen, cuando se trata de obligaciones de pagar, no tienen ya en qué excusarse y se excusan años, a pesar de que está el plan de pago a proveedores, en fin, todo un sistema arbitrado por la administración del Estado que fue un buen sistema que ha funcionado, ¿no? Luego muchas veces es la lenidad también de la administración de no ejecutar las sentencias. Voy a la anécdota, que no sé si la conoces, pero es muy curiosa. Un gran administrativista que era Otto Bajov escribió un libro muy famoso donde demostró que
que hacía falta una reforma del contencioso administrativo para que se defendieran los derechos, porque en todo el mundo, hasta prácticamente los años 50, la administración hacía lo que quería y no había, salvo contencioso patrimonial, no había una tutela de derechos. Entonces, cuando llegas al capítulo de este autor, Otto Bajov, llegas al capítulo de la ejecución, dice lo siguiente, me quedé de piedra cuando lo leí. Dice lo siguiente, dice, bueno, en realidad la ejecución de sentencias no debía tratarlas porque en Alemania se cumplen todas las sentencias a rajatabla, pero bueno, por consideraciones dogmáticas, y la ley alemana no dice nada, es mucho peor que la nuestra. La mentalidad influye muchísimo. Y de la misma manera, han hecho aquí, mientras que hablabas, algún comentario, ¿no? Que claro, ¿qué diferencia entre tu criterio y el criterio de otro juez? Bueno, pues eso es natural, pero las tradiciones es lo que hace que las mentalidades a veces no cambien, aunque cambien las leyes. Cambian las leyes, pero se mantienen las inercias, ¿no? Y en el plano de la ejecución, eso es lo que yo creo que deberíamos tratar de cambiar, ¿no? la mentalidad, porque en general no hay razón, salvo supuestos excepcionales, que los hay también, ¿no? Supuestos en que una ejecución rápida es virtualmente imposible, no hay razón para que la administración no ejecute incluso antes de los 2 meses, ¿no? Que también se espera a los 2 meses, muchas veces en perjuicio de la propia administración que tiene que pagar intereses, ¿no? Y has dicho una cosa antes que es muy importante para los abogados que quieran hacer el curso, que no tengan demasiada experiencia. Muchas sentencias se ejecutan muy mal porque el suplico de la demanda, el petitum de la demanda, no estaba suficientemente precisado. No basta con pedir la anulación del acto en muchos casos. Hay que precisar qué es lo que se quiere. Esto estarás de acuerdo. Claro, con lo cual el proceso de ejecución se convierte en realidad en otro casi declarativo para concretar la obligación, ¿no? A veces es culpa también de la sala o del juzgado, ¿no? Pero el que tiene que guiar el asunto es el demandante en la demanda, en el petitum de la demanda, que es fundamental. Claro, fijaros una cosa, mira, es un puente de 3 arcos. La ejecución de sentencia tiene que guardar congruencia con la sentencia. Y la sentencia, si es estimatoria, con la demanda, con la pretensión que se hace la demanda. Y aquí quiero señalar, insistir muchísimo, hay que meditar mucho qué pretensiones se ejercitan en la demanda. Y tampoco hay que tener miedo a decir, pues hago varias pretensiones, una principal, una subsidiaria, una alternativa, pretensiones ráfagas. No pasa nada por hacer varias. El problema está que si se hace una sola pretensión, se hace muy específica, somos prisioneros de esa pretensión. Y si después nos damos cuenta al curso del expediente, de las pruebas, de conclusiones, de que podíamos haber pedido más o menos o cosa distinta, ya es tarde porque nos van a decir que incurrimos en desviación procesal. Por lo tanto, ya tenemos 2 cosas de mensaje final. No solo había que llevar en la prueba los puntos de hecho y los medios, sino la pretensión, el petitum, que dice José María. Hay que afinar mucho a saber qué le pedimos al juez. Ese es el objeto del proceso. Y de verdad, hay veces que uno dice, la pretensión general, si ya no caben sentencias que se remitan a la ejecución, que se fijen las bases, solo en expropiación forzosa, lo demás no, hay que acotarlo mucho. Hoy día todavía hay acciones de responsabilidad patrimonial en las cuales no se fija la cuantía y dice, ya que se reconozca el derecho de responsabilidad y ya lo fijaremos en ejecución. Error, hay que fijarlo ya en la pretensión, ¿cuánto pides? Pues esto es al día a día, José María, no es una broma, lo digo para que lo sepan los que me escuchan. No, bueno, todos los que tengan experiencia lo saben, pero nosotros estamos hablando aquí para un público variado, que hay grandes expertos, pero hay también personas que se inician en esto y por eso lo decimos. Igual que, bueno, un pequeño consejo que me permito dar, que es que como van los comentarios, a veces se me va la vista y me distraigo, ¿no? Que es la importancia de no dejar, es un consejo que doy yo a mis abogados, de no dejar lo que solicitas para el final de la demanda. Muchas veces las demandas hay que iniciarlas al revés, por lo que vas a pedir y luego tratar porque en muchos casos se llega mal, se llega ya desfondado a la demanda y muchas veces no se le dedica el tiempo suficiente. Y es muy importante en los asuntos complejos, donde tú has dicho que es un puente de 3 arcos, pero a veces son 4 arcos. Cuando la acción es creativa.
porque como el contencioso español está basado en la ficción del acto, en asuntos muy complejos, todo deriva del primer escrito que haces a la administración, la solicitud. Ahí se gana o se pierde el pleito. Porque si tú envías, es decir, que el petitum, digamos, en los asuntos complejos, no me refiero a una sanción, etcétera, me refiero a un procedimiento donde tú solicitas algo a la administración que se sale de lo corriente, son 4 arcos. Porque claro, no puedes desviarte ni en la interposición ni en la demanda de lo que pediste en vía administrativa, dado lo restrictivo que es. Claro, y por eso hoy día vemos muchas veces que hay escritos en vía administrativa que hace el ciudadano, el particular, lo hace sin abogado, por su suerte, Claro. y cuando lo lleva al pleito contencioso ves al abogado intentando remendar, ir más allá de lo que pidió en vía administrativa, claro, porque lo hizo el hombre que no sabía derecho y el abogado quiere ir más allá. Sí, sí. Claro, claro, claro. O sea, así es. Oye, vamos a ir terminando, José Ramón, porque nuestros oyentes tendrán muchas cosas que hacer y esto es simplemente una charla promocional. A lo mejor otro año abordamos otros temas porque me parece bien este diálogo que es así más franco, ¿no? Entre 2 juristas, que es el tema, porque nos van a preguntar seguro mucha gente, que es el tema del recurso de casación y sobre todo el problema que hay en España con la inexistencia de una doble instancia generalizada. ¿Qué opinión tiene? Hombre, es una pregunta muy compleja, pero ¿qué aspectos destacarías? Porque es un asunto donde además en el curso que por cierto ahora contamos con Pilar Cáncer, que justamente ahora era abogada del Estado y ha pasado a ser magistrada del Tribunal Supremo, y hacemos un taller práctico, que eso tiene muchísimo interés para los que se inician en esto, porque al preparar un recurso de casación no es nada sencillo, es una cuestión bastante compleja. ¿Cuál es tu opinión? Claro, hace décadas estábamos mal acostumbrados antes de ley de lo contencioso. Allí había, bueno, pues en los inicios había un recurso de apelación ante la sala y las salas tenían la casación ante el Supremo. En el año 92 desapareció y cambió todo. Ahora, ¿cuál es el escenario que tenemos? Pues tenemos un recurso de apelación ante los juzgados, ya saben, con las limitaciones de cuantía y lo que es recurrible, pero con una importantísima limitación, que no se pueden revisar los asuntos de hecho ni de prueba, salvo pues manifiesto error o prueba tasada. Y segundo, ¿qué sucede? Que las salas, sea de la Audiencia Nacional o las salas territoriales, pues no tenemos, entre comillas, ninguna apelación ante el Supremo. Ahora solo cabe ese estrecho embudo que es el recurso de casación. El recurso de casación, que además es un club muy exquisito, muy exquisito. Es verdad que cumple una función, a la larga yo la veo muy positiva, porque fija doctrina casacional y de una tacada solucionó infinidad de problemas. Me parece eso maravilloso. ¿El problema cuál es? Que muchos son los llamados, los preparados y muy pocos los elegidos. Entonces hay muy poca doctrina casacional. Los abogados dan saltos de alegría cuando ven que se le prepara el recurso. ¡Uy, me lo tengo preparado! Ya lo tengo en el Supremo, dice el cliente. Se frotan las manos. Pero luego admitidos a la cuestión casacional son escasísimos, escasísimos. Es verdad que hay muchos casos que con ello que se produce en el plano práctico, ahora no hablo como jurística, en el plano práctico que se produce la impunidad de infinidad de errores que cometemos los jueces que estamos en las salas. Que no hay otra posibilidad y que nadie diga voy en recurso de amparo, que no, pues la señorita Amparo no recoge ni 1 de cada 1000. O sea que no hay ni amparo ni casación. Como el Tenorio, clamé a las puertas del cielo y ya que sus puertas me cierro, no me culpen de mis culpas en la tierra. Eso es lo que sienten muchos abogados. O sea que muy bien por el recurso de casación, pero lo veo un poquito estrecho en la fase de admisión y además como se mueve solo en el terreno jurídico, se dan bendiciones a todo lo que es el mundo de la prueba y el mundo de los hechos. Hay un asunto importante en la casación, que es que si hubiera doble instancia en todos los asuntos, digamos que ese margen tan estrecho que deja el recurso de casación se vería, tendría menos perjuicios como tiene ahora para el justiciable, porque hay muchos de ellos que llegan en primera instancia, única instancia al TSJ, ya no hay posibilidad y ahí se plantean muchos problemas. En este momento creo que el porcentaje de admisión de la casación, no me lo sé ahora las últimas cifras, pero deben andar en torno al 10% o 12% por ahí. Al principio estábamos, porque eso lo seguí muy de cerca, estábamos en un 30 y tantos %. Claro,
también habría que reconsiderar, ya que estamos tú y yo aquí, pues podemos hablar de todo con libertad, habría que reconsiderar el papel del Tribunal Supremo. O sea, porque el Tribunal Supremo, si es un tribunal realmente de casación, no tiene sentido que vayan recursos directos contra el Supremo. Que el Tribunal Supremo se tenga que dedicar, por ejemplo, a analizar si ha recurrido un juez ante el Consejo General Judicial 2 días que le tocaban 2 días de vacaciones o menos. Es decir, creo que hace falta una modernización global del contencioso, también de la planta, para acercar la justicia al justiciable, desmadrileñar, que no vayan tantas cosas a Madrid, con esa exageración de la Audiencia Nacional que no existe prácticamente en ningún país, y que el Tribunal Supremo se ocupe prácticamente solo del recurso de casación. No tiene sentido que por rango orgánico, si la decisión es el Consejo de Ministros, el juez ordinario no puede juzgar al Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros y Ministras, perdón, el Consejo de Ministros y Ministras es demasiado importante para ser juzgado. Esto es absurdo. Esto es fruto del 19. Y no tiene ninguna razón de ser. Yo creo que no solo es la dificultad de la casación, sino también la planta y que en muchos casos debería poder haber doble instancia. O sea, la idea inicial en el contencioso debería ser que todos los asuntos fueran, como ocurre en derecho penal o en derecho civil, aunque se demande a la administración del Estado, aunque sea la administración del Estado la que va en un pleito civil donde se juega millones de euros. Pues lo mismo, ¿por qué no? Es decir, que haya una primera instancia universal, una segunda instancia de apelación, salvo casos ya muy pequeños, de manera que el Supremo pueda, y por supuesto, quitarle al Supremo asuntos que no... No, es que como es el Consejo General del Poder Judicial, solo el Supremo puede juzgar al Consejo. Bueno, esto ¿dónde está dicho? ¿En las 12 tablas dónde aparece esto? Yo no lo he visto. Pero sabes, José María, que siempre estuvo esa majestad de la administración cuando se crearon los juzgados de lo contencioso. Sabes que muchos administrativistas lo veíais una aberración, que un juez unipersonal juzgase a la administración. Y entonces empezó y hubo una reforma. Al poco tiempo murieron de éxito y le dieron más competencias. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al punto que tú dices. Ya están suficientemente maduros, prestigiados los juzgados de lo contencioso para que exista una descarga de asuntos de la sala a los juzgados y garantizar la apelación ante la sala, y una descarga de asuntos del Supremo que conoce en primera instancia de la Audiencia Nacional o las salas territoriales para que se dedique a hacer doctrina casacional, que es lo que auténticamente hace falta. Exactamente. Ahora falta convencer al legislador de esto y la planta, y esto es un lío. Ahora, yo quería aprovechar ahora ya como director del curso para decir la importancia que tiene conocer bien la técnica casacional, porque dentro del que admiten muy pocos, hay muchísimos que no pueden admitir nunca, porque están mal hechos. Me encuentro con muchos asuntos donde ocurre esto, que está mal redactado. O sea, no se fija la cuestión de interés casacional, se hace como si fuera la casación antigua, ¿no? Esto es importante, conocer la técnica de la casación, ¿no? Que a veces hay ocasiones en que el abogado ha llevado bien en instancia, pero bueno, no tiene esa técnica, no está capacitado para hacer esa casación. Eso es importante tenerlo en cuenta, independientemente de que el porcentaje, hombre, no es como el del Constitucional, que no llega al 0, no sé si es el 0,3 o el 0,4. Bueno, no, yo creo que no lo dicen de verdad, pero vamos, al 1% no llegan. Los recursos de amparo, salvo que sean asuntos de libertad de prensa o con mucha, digamos, vis política, el otro 99,8% no llega, ¿no? Entonces, es un poco, quiero un poco cerrar con lo que tú habías iniciado en el asunto de decir, no, esto requiere una técnica especial, no se puede ser abogado para un roto y para un descosido, ¿no? Hay que especializarse. No sé si quieres, José Ramón, pues terminamos ya porque ya llevamos consumido más de una hora. A modo de cierre y de moraleja, yo solo quisiera transmitir algo que yo me fui descubriendo a poco de entrar a la justicia, al descubrir esa importancia del procesal, y es lo siguiente. La normativa procesal contencioso-administrativa es un semáforo.
tiene normas rojas clarísimas, tiene normas verdes de lo que se puede hacer, opciones, tiene pasos alternativos, pero tiene unas zonas ámbar tremendas, tremendas, que no se sabe exactamente, de verdad. Y entonces conviene mucho, lo que decía José María, hay que saber las probabilidades de la estrategia procesal según se sigue un itinerario u otro, según se hace un riesgo u otro, según se propaga un medio de prueba a otro, según se pida vista o conclusiones, según se pida la ejecución o no, según se acredite de un modo o no. A veces interesa recurrir, pues sepamos cómo se recurre en apelación o en casación los requisitos. De verdad, no se puede ir a tientas porque los abogados tienen una responsabilidad con su cliente y la administración, los letrados públicos con su administración. Y nosotros jueces tenemos, por desgracia, la misión de verificar que todo se ajusta antes de abrir el melón, de que se ajusta a las normas procesales, que a veces nos dicen, ¿qué rigidez el juez? No, son normas de orden público procesal, yo no las he inventado, yo siempre he dicho, yo preferiría ser juez sin el proceso, que escuchar a uno, escuchar al otro y como el Tribunal de las Aguas resolver, pero por desgracia no es así, tenemos unas normas procesales y el abogado tiene que conocerlas, el letrado público y nosotros aplicarlas. Así que amigos, seguiremos remando todos en esto. Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido, también por vuestros comentarios que nos estimularán a seguir remando como abogando, a seguir bogando, como ha dicho muy bien José Ramón. Muchísimas gracias otra vez, José Ramón. Y nada, espero que esto sirva para que los que tuvieran dudas se decidan y se animen a inscribirse al curso. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.